Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Los abogados ansían que el gremio que los agrupa sea una entidad sólida, creíble y respetada, que se convierta en un referente ético en el que los propósitos de una clase al servicio de la sociedad encuentren el lugar propicio para coincidir. La ley que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana es prioritaria y urgente, pero debe ser debatida lo suficiente para no incurrir en errores en perjuicio de nuestra clase. Reconocemos que nada es más cuestionable que la elección del presidente del Colegio de Abogados cuando se perfecciona sin la participación de más del 60% de la matrícula. Por eso, en este proceso, debemos participar todos. Se requiere una ley que ponga orden y genere equilibrios. Tenemos que debatirla para impedir que sea el resultado de la voluntad exclusiva de una minoría que al menos la promueve, ante la indiferencia de una mayoría que debe entender su condición de fuerza social en competencia. La Gaceta de la Z. Esta es la Gaceta de la Z a las 5 de la tarde, el toque de queda, análisis social y jurídico, donde la sintonía es legal y legítima. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana, y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora del país. Buenas tardes, país. Soy Cándido Simón. Mira, ese comentario me recuerda cuando se fundó el Colegio de Abogados de la República Dominicana, hace ya 35 años. Y recientemente murió Fernando Hernández Díaz, que fue el primer presidente del Colegio de Abogados. Y yo era estudiante de Derecho en la ocasión y participaba en el proceso de formación, porque hemos tenido siempre inquietudes con ese tema. Y recuerdo que la primera junta directiva, estuvo conformada, presidida por Fernando Hernández Díaz, que decían que él era reformista. Digo que decían porque tuvo mucha confrontación con el gobierno de turno, no obstante esa afiliación que le daban, porque es hermano de Francisca Hernández Díaz, esposa cuyo esposo decían que era hijo de Balaguer y que estaba aliado al Partido Reformista. Por eso Alexis Joaquín Castillo. Por eso vinculaban a Fernando al Partido Reformista. Pero ahí participaron Arias Mota, que era del PRD, gente de aliados organizados en el Partido de la Liberación Dominicana, gente de izquierda. Francisco Cadena Moquete en la ocasión era como la especie de viceprocurador general de la República y fue primer secretario general del Colegio de Abogados. Pero se formó una estructura que, aunque tenían gente con militancia partidaria, sin embargo, Licelot Marte de Barrios, y pido excusa por lo que no mencioné, sin embargo, el Colegio de Abogados surgió como institución. Y recuerdo que en una ocasión hubo un debate dentro del PRD que querían imponer una línea política. Y la miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados, que era una PRDista militante, llevó una moción al PRD. Y le dijo, oigan una cosa, yo soy abogada y soy PRDista, pero si tengo que elegir entre el partido y el gremio, yo elijo por el gremio. Y esa era la vocación que había. Sin embargo, ahora veo que hay un proyecto de ley debatiéndose esencialmente en donde participaron dos tendencias. Una que aliada al Partido de la Liberación Dominicana, cuyo presidente del Colegio de Abogados es miembro de ese partido. No lo estigmatiza por eso. Yo soy de los que creo que ser miembro de un partido político no es pecaminoso. Y la otra corriente que se resistió al proyecto de ley que está cruzando en el Congreso, ya aprobado por el Senado, pero que está en discusión en la Cámara de Diputados, esencialmente monitoreado por activistas del Partido Revolucionario Moderno, el mismo PRD con la última letra cambiada. Y ese hay reformistas también, creo que Pedro Botello también. Sí, Botello fue una vía, pero el movimiento que hizo la fuerza contra el proyecto de ley realmente estuvo vinculado al PRM. No digo que sea malo, está bien porque incluso lograron que la línea del presidente del Colegio de Abogados se diera en aspectos que hay que cambiar.
O sea, la ley tiene muchos componentes interesantes. Uno de los principales que tiene es que instituye la Escuela Nacional del Abogado para formar a los abogados con vocación académica formal. Es decir, va a integrarse como una escuela a nivel universitario incorporada y supervisada por la MESID. Es decir, tú podrás formarte ahí de profesional. Especialidades después de abogado. Para ser miembro del colegio debes ser abogado, y para ser miembro de la escuela o participar en la escuela, en principio debe ser por esa vía. Lo que importa es que hay varios componentes interesantísimos. Por ejemplo, el sistema disciplinario cambia. Va a iniciarse un proceso conciliatorio cuando haya una querella contra un abogado en la seccional. Eso va a fortalecer la seccional. A su vez, se están creando fiscalías regionales y tribunales disciplinarios de primer grado a nivel regional, porque actualmente solo está constituido el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, y de ahí va a la Suprema Corte de Justicia, que yo no sé qué hace la Suprema Corte de Justicia juzgando abogados. Recientemente el Consejo Nacional de la Judicatura excluyó por una resolución la participación del Ministerio Público en el Consejo cuando van a juzgar a un juez. Y decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que preside el Consejo, es que hace un fiscal juzgando disciplinariamente, participando en un organismo disciplinario de los jueces. Del mismo modo, pienso que la Suprema Corte de Justicia no debe tomar partido en el proceso de juzgamiento de los abogados. De todas maneras, tiene varios aspectos interesantísimos. Fortalece las seccionales. Las seccionales no tienen presupuesto. Aquí se establece un 10% del presupuesto nacional del Colegio de Abogados para las seccionales. Creo que un 30% para la escuela. Hay otro 10% para otra área, y la Junta Directiva Nacional va a administrar el 40%, que actualmente administra el 100% del presupuesto. Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo viene por ley. contigo. Ahora hay algunos componentes que mandaban realmente revisarlo. Por ejemplo, la ley actual establece que si un abogado no está al día en el pago de las cuotas, no pierde la membresía, sigue siendo miembro del Colegio de Abogados, sigue siendo abogados, pero no puede ejercer la profesión. Yo diría ni ejercer la función, porque para usted ser fiscal o para usted ser juez, usted requiere ser abogado. Para fungir como tal, requiere ser abogado y estar activo en esa función. De manera que un juez que no pague la cuota no debe estar ejerciendo la judicatura, o un fiscal. Lo establece la ley actual, pero a su vez lo establece el proyecto de ley, con la diferencia de que en ese caso establecía la posibilidad de procesarte penalmente por ello, lo cual es una cosa absurda. Entre las críticas que le hicieron al proyecto, hubo como 13 o 14 observaciones que comparto la mayoría, y me alegra infinitamente que los abogados finalmente se hayan puesto de acuerdo para fortalecer la institución, porque requiere de una norma, porque el colegio no tiene ley, debido a que el Tribunal Constitucional anuló la ley que teníamos, la dejó vigente para sí hasta que el Congreso aprobara una nueva ley. No estableció un tiempo para diferir la ejecución de la sentencia, por lo cual el Congreso no ha aprobado una ley diferente, de modo que tenemos un colegio de abogados que funciona como institución sin una norma realmente vigente, pero fue anulada por una cuestión procesal constitucional por el Tribunal Constitucional de la República. Se requiere una ley, pero sobre todo se requiere consenso para que fortalezcamos la institución. Vamos a ir a una pausa y en breve vamos a discutir dos temas. Ese de la matriculación y de las suspensiones, que tienen las consecuencias que mencionó don Cándido, y el tema de las secretarías, de una especie de hiperinflación 20 secretarios de las secretarías. tú. Vamos a entrar a ese tema, pero Comité primero Central. vamos a ir a una pausa. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en la Gaceta de la Z, ya son las 5:13 de esta tarde, en la que está... Harold, discúlpame solo segundos, para recordar a los notarios que todavía hay tiempo, creo que hay tiempo para ir a votar. Hoy se elige entre la reelección en el Colegio de Notarios o la postulación de un notario bastante connotado que tiene bastantes esfuerzos, que es Rudy Nelson. Entre él y Pedro Rodríguez hay un debate ahí de si podría reelegirse o no reelegirse. ¿Y cuántas veces puede Pedro? Pero bueno, y ese es un tema que no hay manera de determinarlo, pero el punto es que hay elecciones. Hoy decide la gente si los reeligen o no, porque postularse es un derecho constitucional. Ahora, reelegirse no es un derecho constitucional ni un derecho fundamental. O sea, la gente decide si los reelige o no. Te estás metiendo en otro tema que yo creo que lo podemos discutir más adelante. Más adelante. Habrá mucho tiempo para discutir ese tema. Sí, yo creo que sí. Hoy también está de cumpleaños, querido Edison.
Gustavo Adolfo de los Santos Nuestro Col, querido amigo que hermano. está ahí detrás, que por razones de salud no ha podido acompañarnos. ¿Cómo que hoy en ¿Y los qué razón de salud micrófonos. tiene? El día del cumpleaños te lo puedo El día se le ha dado algún mal día, en verdad, Una pero gripecita, diríamos. nuestras intenciones y parabienes para Gustavo de los Santos Col, que cumple otro añito más de vida, ya llega como a sus 25, 26 años de edad y está como nuevo, ¿verdad? 25 Cuando años. la cuenta se reinicia, ¿verdad? Abrazo, querido hermano, y de verdad que muchas felicidades. Yo pienso que cuando uno cumple 50 años debe comenzar a contar hacia atrás. De verdad. Sí, yo el año pasado cumplí 43 y el día 6 de junio del año que viene, si Dios quiere, cumpliré 42. Si las ok. mujeres que son mayoría en el mundo se quitan la edad, ¿por qué nosotros, ¿Por qué no nosotros podemos no? estar de acuerdo con ellas? La igualdad. Son mayoría, son democracia. Y miren, quiero compartir, antes de seguir con el tema del CAT, un llamado que hace muy válido la Asociación de Abogados del municipio de Los Alcarrizos, presidido por Eva García, que es que se cree en ese espacio una unidad a víctimas de violencia de género y tiene mucho tiempo tratándolo. Y O sea, la le hace un profesora llamado- Eva García. Eva García, y le hace un llamado al Procurador General de la República y le invitamos para que la semana que viene comparta con nosotros la realidad de Los Alcarrizos, por la cual hace este llamado al Procurador General de la República. Entonces, Edison, tenemos pendiente el tema, primero, la sanción a los abogados que por el hecho de no cumplir con los compromisos de matriculación, más adelante, estando suspendidos de alguna manera, entonces postulen o ejerzan el derecho. Y después entonces vamos al tema de las seccionales. Fíjate, con relación al colegio de abogados y previo a ese punto que tú me estás refiriendo, Harold, yo creo que aquí lo que ha sucedido es lo que paradójicamente sucede en los gremios relacionados al derecho. Fíjate que sucedió con la ley del notario. Los notarios, que se aprueba una ley del notario y al final hay notarios solicitando la inconstitucionalidad de esa ley. O sea, es algo paradójico que del mismo abogado se emitan leyes, se promuevan leyes que al final se discutan. Y yo creo que el punto, y pasa con la ley de abogados, está en la socialización previo a la presentación o aprobación de la ley. Al parecer, y es lo que evidentemente reclaman los sectores que ahora mismo critican la ley, no tuvieron participación para su creación, porque mal pudieran ellos participar para que la ley se configure, se crea y luego cuestionarla. Es decir, yo entonces lo que veo que lo que no hay comunicación en esos gremios. En los gremios de derecho, gremios, refiriéndonos también al colegio de notarios, tanto como el colegio de abogados, ¿qué debió suceder? Debió abrirse un foro para discutir esta ley donde todos los sectores participen, el PRM participe, el Partido Reformista participe, y aquellos abogados que no pertenecen a ninguna parcela política que den su opinión, verificar con otras leyes en otros países cómo funciona, cuál es su idiosincrasia, por qué aquí debe ser diferente. Yo creo que no se hizo un trabajo científico, sociológicamente hablando, adecuado, como para nosotros crear una ley de abogados sencillamente basado en todavía yo no sé qué. Entonces, yo creo que el conflicto que tenemos ahora es un conflicto que se venir por el solo hecho de saber que no fueron consultados algunos sectores que evidentemente hacen vida gremial en el colegio de abogados. Y sobre todo algunos partidos que tienen sectores que se dedican a ello. Y para muestra un botón, solamente hay que ver las últimas elecciones del colegio de abogados, quienes participan. Estos sectores no fueron consultados. Eso es de entrada. En cuanto al aspecto relativo a la sanción, yo creo que eso es una locura en sentido general. Incluso la sanción de la suspensión por la falta de pago, yo creo también que eso es otra locura. Porque al final tú cumples con los requisitos que establece la Constitución de la República para tú ser un abogado, para tú ser un profesional. Tú cursaste por una universidad, obtuviste un S4 y estás ejerciendo la profesión. Si tú no pagas para estar dentro de un gremio determinado, vamos a hablar en este caso de un gremio, estamos hablando de una sociedad, ¿verdad? Constituida por la ley, constituida por ley como tal. Evidentemente que tu sanción debe ser de carácter administrativo. Obviamente, si es falta de dinero, debe haber una manera de cobrarte lo que tú le debes al Estado. Pero debe haber un mecanismo compulsivo de cobro previo a tú sencillamente suspender del ejercicio de su función a un profesional. O sea, debe haber otro método previo a este punto. Ojo, eso es con relación exclusivamente al pago. Pero pensar en una sanción penal es algo todavía más descabellado. Yo no sé a quién realmente se le ocurrió eso. Pero obviamente si eso lo hubiese socializado con los sectores, lo hubiese compartido, creo que alguna persona iba a entrar en razón a quien sugirió eso, decirle, esto sencillamente es una abominación. ¿Tú habías hecho ese comentario en algún otro espacio? Te lo digo porque Surún me comentó ayer o antes de ayer, precisamente que ahora
después del palo dado, van a abrir un debate regional en algunas regiones para llevar el proyecto justamente y anunciar las bonanzas que tiene y recoger la opinión de los abogados. Pienso que debieron hacerlo antes. Eso se propuso cuando participamos en la redacción del primer proyecto de ley en gestión de Diego José García. Algunos juristas participamos en la redacción de un proyecto de ley que desde mi punto de vista recogió lo esencial, no contenía esas sanciones. Y recuerdo haberles propuesto a la Junta Directiva que hicieran un debate regional, que llevaran el proyecto a cada pueblo o a cada región por lo menos, ¿tú ves? De tal manera que se discutiera y se recogiera la opinión de los abogados, militantes o no militantes, de los partidos políticos. Importa poco porque el Colegio de Abogados no es un partido político. El tema del debate de la afiliación obligatoria se llevó a la Suprema Corte de Justicia como acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte de Justicia dijo que no era un sindicato sino un gremio y que la participación, la inscripción era necesaria y no violaba ningún derecho en la ocasión. Supongo que eso ya no se puede llevar más al constitucional porque hay una decisión de la Constitución que prohíbe que lo que la Suprema Corte de Justicia haya decidido en atribuciones de constitucionalidad ya no podría revisar. Pero en definitiva, ¿qué fue lo que decidió? Escúchame. No, la Suprema había decidido que ser miembro del Colegio de Abogados como obligación para ejercer la profesión no violaba la Constitución, porque no es un sindicato, sino un gremio, que son vocaciones distintas, y es un gremio de derecho público. O sea, hay una discusión que no terminaríamos en eso si entramos en ello. Lo que te quiero significar es que hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia en función constitucional que ya cerró ese capítulo. Con tal de lograr... Ahora una bonanza que tienes, Harold. Sí, pero que no me cambie la conversación. 20 secretarías generales. Es demasiado, incluso hasta... Una del Ministerio Público, la de los jueces. La de los policías me llama la atención, porque incluso la nueva ley de la policía prohíbe el ejercicio de la profesión. A los policías, que primero tendrían que resolver si eso es constitucional o no. Bueno, vamos a ver qué prohíbe, porque tengo entendido que hay policías que son, por ejemplo, trabajan en la consultoría jurídica de la policía y están de alguna manera, aunque no sea el ejercicio... Yo conozco un teniente en Santiago que él ejerce la profesión. En esta semana misma subió con y todo muchos librete, militares. Cuando se enteró que yo iba para allá, se lo quitó. Ah, bueno. Sí, famoso. Pero miren, con relación... Aunque la ley se lo prohíbe, lo que me parece absurdo. En abono al punto de si cobrarles o suspenderles o no, yo creo que el interés de los profesionales del derecho en la ley no debe estar en esas cuestiones pecuniarias. Eso, vamos a superar eso. Vamos a pensar en que nos evaluemos para ser abogados, que las universidades están generando profesionales con muchas debilidades, que establezcamos la cuestión de la reválida y la formación continua como un requisito indispensable para ejercer la profesión. No puede ser que en el mercado tengamos abogados que no les interesa la formación continua, no les interesa el perfeccionamiento, no les interesa ni siquiera ofrecerles un servicio adecuado a sus clientes a partir del conocimiento que adquieren. En eso es que hay que enfocar la ley para que precisamente tengamos mejores abogados y cambiemos un poco la percepción de la sociedad. Mira, en ese sentido, Harold, la ley actual sí se puede considerar tal porque la sentencia del Tribunal Constitucional dijo se violó el procedimiento para aprobarla. Consecuentemente anuló la ley, pero defirió la ejecución de la decisión, si la dejó vigente hasta que el Congreso decida instaurar otra ley. Esa establece que la Junta Directiva tiene facultad deliberativa para aceptar o no en el gremio un abogado graduado. Le bastaría a la Junta Directiva con precisamente requerir que ese abogado, conforme a un programa del Colegio de Abogados, haga un proceso de por lo menos 3 meses de reválida, como usted quiera llamarlo, de validación. Si hacen eso, las escuelas van a ajustar sus programas al programa del Colegio de Abogados. Consecuentemente se va a fortalecer la institución. No perjudica, beneficia, y más ahora que se crea la Escuela Nacional del Abogado. Me parece que es excelente idea. Y eso sí, por ahí sí hay que insistir. Que usted tenga, no es una especialización necesariamente, pero sí por lo menos una formación conforme a condiciones que ponga el Colegio de Abogados para ingresar en el gremio, sin lo cual usted no puede ejercer la profesión. En los Estados Unidos se exige mucho. Ojo, que esa condición no sea pecuniaria exclusivamente. Claro. No, estamos hablando de formación. Exactamente. Incluso yo no estoy de acuerdo que de ninguna manera sea pecuniaria, porque el método para tú cobrar es uno diferente a tú cancelar la función de un individuo. Es decir, yo creo que debe haber un método más inteligente para que un abogado pague su cuota sin que necesariamente pierda su condición de abogado. Cierro con esto. En los Estados Unidos, una de las razones por la que esa evaluación para ingresar a la barra, el bar exam, es tan exigente, tan fuerte, es porque
en Estados Unidos los abogados necesitan un seguro para ejercer la profesión. Entonces las aseguradoras se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, si vamos a estar pagando, que sea por aquellos que reduzcan el riesgo de tener mala práctica en el ejercicio de la profesión, como pasa con los médicos, por ejemplo. Vamos a ir a una muy breve pausa y en breve volvemos con más de la Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De regreso en cabina en este programa de fajadores que abordan la realidad jurídica y social de la República Dominicana de esta manera, con tanta responsabilidad, la Gaceta de la Z. Hubo una encuesta la semana pasada en el interés de conocer la posición de la comunidad jurídica con respecto al concurso para elegir al futuro director de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Los resultados fueron los siguientes. Se les preguntó a los oyentes y seguidores de nuestra cuenta de Twitter, ¿cuál de estos postulantes se elegiría como nuevo director de la Oficina Nacional de Defensa Pública? Y las respuestas fueron las siguientes. Maritza Ramírez con un 2%, Juana de la Cruz con un 4%, Jacinto Castillo Moronta con un 30% y Rodolfo Valentín Santos se hizo como victorioso en esta encuesta de la Gaceta de la Z con un total del 64% entre 241 votos. Enhorabuena para Rodolfo Valentín Santos y esto... Pero no hay segunda vuelta. No, puede que haya una segunda vuelta más adelante porque todavía la escuela, el consejo tiene que tomar una decisión con relación a los postulantes y cuando eso pase, entonces la Gaceta de la Z volverá a colocar en el ánimo de la comunidad jurídica las posibles candidaturas para que la gente participe. Lo único que le pido a Valentín, que evidentemente tiene un gran potencial, es que si pasa a ser director, considere las barbaridades que se hacían y o se hacen en los procesos de investigación y de juicio disciplinario contra los defensores. Una gente con una carga de trabajo impresionante. Y ojalá que Surún, presidente del Colegio de Abogados, comprenda que la Defensoría Pública no compite con la defensa privada, sino que es la Constitución de la República, que los obliga a llevar 500 procesos cada uno, lo cual no creo que sea beneficioso por el mismo sueldo que gana. Y es el reflejo de una realidad social y económica. El derecho penal, los conflictos penales son mayoritariamente de las personas de escasos recursos. Y si no hay que pagar un abogado... Porque si son de recursos... Sí, ahí está Edison Joel Peña, ese perfil de abogado. Yo me estoy quejando por la matrícula del pago. Entonces también... me estoy quejando por el pago de la matrícula del colegio y también... Don Candido, que usted tiene el micrófono tan cerca, vamos al tema de las primarias, que hoy hay información relevante sobre eso. Yo tengo por norma no referirme mucho a los temas políticos, porque cuando entra la política al escenario salta la razón por la ventana. Con respeto siempre lo digo. Hay gente que dice, esto no es un tema jurídico, es un tema de decisión política. Yo desde el punto de vista jurídico pienso que vendrá una discusión, no sé si habrá lugar a ello, me dicen que fue por mayoría aplastante, que ganó en el Comité Central la moción de hacer las primarias abiertas. Y simultáneas, con el padrón de la Junta. Sí, eso tiene una implicancia estatutaria, porque tengo entendido que el estatuto del PLD habla de primarias cerradas. Entonces me pregunto si el Comité Central tendría facultad jurídica para modificar la norma estatutaria. Se aprobó también. Bien, sí se el aprobó. El tema de las modificaciones. Pues aplauso para ellos. De todas maneras, yo decía que hoy se iba a debatir, iba a decidir dos grandes cosas. El futuro del liderazgo del presidente del partido, doctor Leonel Fernández, que tenía la teoría de que de la primaria debían ser cerradas y evidentemente pasaron las primarias abiertas con una frustración para la gente que estaba apostando a que eso generara una división entre ellos. Una grave frustración, porque parece que se pusieron de acuerdo para que fueran abiertas. Abierta significaría entonces dos cosas, que habría que reconsiderar el tema estatutario, que dice que deben ser primarias para que voten los PLDistas nada más, que eso es cerrado, y para que los que no somos miembros de ese partido podamos asistir a votar por el candidato que ha de postular el candidato o los candidatos que han de postular ese partido. Evidentemente, yo pienso que posiblemente la razón por la que el sector de Leonel Fernández planteaba la pertinencia de que fuese primarias cerradas es porque ellos tienen un control del padrón. Y de alguna manera el doctor Leonel Fernández mantiene un liderazgo importante en la base del partido. Quizás no necesariamente así en el Comité Central, el Comité Político, que se afirma de que el sector de Danilo Medina tendría
mayor cantidad de seguidores. De todas maneras, esto no manda un mensaje claro respecto de si el presidente Danilo Medina se repostulará o no, porque la facultad de postularse está en el artículo 22 de la Constitución como un derecho de ciudadanía, un derecho fundamental. Pero la posibilidad de reelegirlo, ese es un tema que no es de derecho fundamental, de derechos humanos, sino de decisión de la gente que vota por los candidatos. Es así, arribando a la mitad de este programa, aquí el tiempo nunca nos es suficiente. Tenemos el placer de recibir el día de hoy a un gran amigo. Pero no quisiste opinar de las primarias abiertas. Oye, le salió corriendo. Es que seguiremos hablando del tema de las primarias. Seguiremos hablando del tema de las primarias. Brevemente, antes que entre el invitado, solamente aclarar un aspecto de mi punto de vista, y don Cándido quizás que tiene más conocimiento que yo en este punto pudiera arrojarme luz. Tengo entendido que la ley anterior lo que exigía era que la elección se realizara mediante lo que se denominaba un congreso de delegados, algo así. O sea, era los delegados políticos al final eran quienes elegían. ¿Pero la ley o el estatuto del No, la ley establecía la convención de delegados. Obviamente, el asunto de las primarias, los partidos lo hacían como un método democrático, es decir, elegían la fórmula en que una persona lo iba a representar, uno de sus miembros, a través de la primaria, pero esa elección o convención tenía que ser ratificada por una convención de delegados. Es decir, lo que vino a hacer esta ley es establecer, mira, no es la convención de delegados, es mediante cualquiera de los órganos que tú tengas disponible, que pueden elegir el método de la primaria, entonces obliga a la primaria. Esta ley abrió que los partidos políticos... Abrió, pero anteriormente podían hacerlo también. Lo que no entiendo del PLD es el aspecto, porque esto que pasó, pudieron haberlo hecho con la ley anterior también. El PLD pudo haber modificado sus estatutos y decir, mira, aunque una convención de delegados pueda ratificar la convención, nuestra convención puede ser abierta, incluso que hubo partido que lo hizo. El Partido Reformista ha celebrado primarias abiertas con la ley anterior y eso no fue inconstitucional ni nada. Pero yo creo ya que el truco está, aunque Harold le salga corriendo, en la simultaneidad, que eso fue aprobado por la ley. Óyeme, el tema y eso lo podemos discutir más adelante. El tema es Lo un debate de más quién adelante. es el líder de ese partido. Déjese de... En eso es que me quiere Vamos meter al Edison. invitado. ¿De quién dirige ahí? Tenemos el placer de recibir el día de hoy al doctor Alfredo Suárez Mieses, quien es secretario general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, la SISCA, que es un órgano del Sistema de Integración Centroamericana, del SICA. Y hoy nos va a hablar de los avances importantes que ha tenido el órgano bajo su dirección y lo vamos a recibir como se merece en su espacio, La Gaceta de la Z. Bienvenido a su país. Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes a todo el equipo. Bienvenido a la República Gaceta. Centroamericana. Correcto. Bueno, así es que, bueno, somos parte de Centroamérica como una subregión, así es. Muy buenas tardes, saludo a todo el público dominicano que nos escucha por la Z también. Es un honor estar con ustedes aquí compartiendo. La Z es la emisora del pueblo y de inmediato hay que comenzar a decirle cuál es la función de la secretaría que dignamente dirige Alfredo Suárez Mieses, porque yo comencé a conocer lo que estaba haciendo la secretaría precisamente por el trabajo que viene realizando. Entonces es bueno que la sociedad dominicana comience a entrar en conciencia de qué se está haciendo desde espacios de esa naturaleza. Lo primero es dar a conocer que República Dominicana es miembro del pleno derecho del Sistema de la Integración Centroamericana desde el año 2013. Que ahí entonces cuando los jefes de Estado y de gobiernos deciden distribuir, digamos, las titularidades de la Secretaría. Así es cuando se le confiere a República Dominicana ejercer ese derecho. Y no es hasta el 2016 cuando se da la elección de nuestra persona, cuando República Dominicana ratifica el Tratado de la Integración Social Centroamericana, el TISCA, que fue en el mes de diciembre de 2015. Entonces, este órgano, como bien decías, es el que coordina y articula todo el esfuerzo a nivel social de los 8 países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana. Entonces ahí está vinculado todo ese trabajo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible y todo ese andamiaje que tiene el SISCA bajo esa dirección. Correcto, Harold. Nosotros trabajamos, digamos, articulados con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 objetivos, aunque particularmente tenemos el mandato del ODS 1 y ODS 2, que tiene que ver con los temas de pobreza y los temas de hambre. Ha sido un mandato de los presidentes recientemente y como consecuencia de ello, pues la SISCA elaboró conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, una agenda regional intersectorial en protección social e inclusión productiva. Que esta agenda, considerando las 3 dimensiones del desarrollo, lo social, lo económico y lo ambiental, buscamos dar cobertura desde el trabajo conjunto y armónico de todas las secretarías del sistema, porque
la institucionalidad del SICA es bastante amplia. Por ejemplo, solamente en la parte del subsistema social tenemos una secretaría que trata de los temas de salud, otra secretaría que busca los temas de género, o sea, los temas de mujer, los temas de educación y cultura, los temas de agua y saneamiento. Eso es todo conformado la parte que es del sistema social. Pero en el económico hay un conjunto importante de secretarías que República Dominicana no forma parte todavía de la SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica, pero sí participa en otros órganos y otras instancias que pertenecen al subsistema económico, como por ejemplo OSPESCA, que ve todos los temas de pesca y acuicultura, el mismo CAC, que tiene que ver con los temas de agricultura, ¿verdad? A través del Consejo Agropecuario Centroamericano, y los temas de pequeña y mediana empresa, que también tenemos a una colega dominicana liderando, digamos, esa instancia del sistema de integración. ¿Con qué entidades gubernamentales tiene contacto esta institución para llevar a cabo esa política? Particularmente la SISCA, su órgano mandante está conformado por los ministerios de desarrollo social de cada uno de los países. Pero en el caso de República Dominicana, por el diseño institucional, recae en la figura del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales que lidera la excelentísima señora vicepresidenta, doctora Margarita Cedeño. Y la respuesta hacia el SISCA desde el gabinete, ¿cómo ha sido en el tiempo que tienen relacionándose? Realmente, de los 8 estados miembros del SISCA, siempre lo decimos, Dominicana es un país bastante activo, muy dinámico del Consejo. Incluso ejerce un liderazgo importante con los demás países de la región, porque en materia de políticas sociales nosotros destacamos bastante los instrumentos que guían el quehacer de la labor social aquí en este país. Por ejemplo, República Dominicana consta de un sistema único de beneficiarios, el conocido SIUBEN, que es un registro bastante vanguardista y bastante potente comparado con lo que existen en la región. Incluso República Dominicana ofrece cooperación horizontal en ese sentido. También en materia, por ejemplo, de medición de la pobreza multidimensional, lo que se conoce como el IPM, también República Dominicana destaca en esa variante y ha puesto a disposición el expertise que tiene como país. Y hay un tema que creo que en lo que se nos acerca el momento de la pausa, vamos a plantearlo acá. Es un desafío para todos los países de la región, el tema de las migraciones. Esta década es casi la década de las migraciones. En sentido amplio, ¿cómo ha abordado la SISCA el tema de las migraciones, pensando, por ejemplo, en la migración venezolana? Y cómo esto está entonces si está como una prioridad en la agenda de lo que vienen trabajando por esos objetivos de la lucha contra el hambre. La migración de hondureños y guatemaltecos, que esos son los que están caminando hacia Estados Unidos por vía de México. Correcto. Y alegan que por pobreza y por violencia. Así es, don Candio. Como usted dice, en Centroamérica ahora mismo pues tenemos una gran problemática con las migraciones. Nosotros partimos de un enfoque de derechos y una forma de ver las migraciones, ¿verdad?, de manera integral. Nosotros tenemos un proyecto con la GIZ, ¿verdad?, con la cooperación alemana, que es de 4.5 millones de euros, y a través de este proyecto buscamos atender a niños y jóvenes entre 5 y 24 años, ¿verdad?, prestarles auxilio psicosocial, temas de empleo e empleabilidad y los temas también de educación. Es un proyecto que de hecho el próximo lunes estaremos ya el proyecto lleva en lanzamiento, lleva en ejecución aproximadamente un año, pero no es hasta este lunes en El Salvador que estaremos dando el lanzamiento oficial con los 3 vicepresidentes del Triángulo Norte, porque está dedicado para Guatemala, Honduras y El Salvador concretamente. Retenemos los siguientes detalles sobre ese mismo tema de las migraciones y vamos a ir a una pausa y en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. Regresamos en La Gaceta de la Z, hablando del tema con el que compartimos con el secretario general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA, con sede en Panamá, y dejamos Dilo bien, que SISCA. Aquí es una mala palabra. SISCA, no, ya está claro. Con ese. La SISCA, con sede en Panamá. Y hablábamos del tema de las migraciones y le manifestábamos una preocupación de, por ejemplo, el tema de las migraciones de los venezolanos, mucha gente, profesionales y todo lo demás que vienen al país, y como uno de los intereses de la SISCA es la cuestión del empleo, cómo ve el enfoque de las distintas migraciones. Y don Cándido mencionaba el asunto de las caravanas, Honduras, Guatemala, que además de todo representa un reto para la preservación de los derechos humanos de esas personas. Nicaragua, que si las cosas siguen como van a comenzar a hacer caravanas también para salir de ahí. Y lo de Nicaragua. Adelante, don Alfredo. Con Nicaragua concretamente, pues ya hay un movimiento, una afluencia importante hacia Costa Rica, que digamos históricamente siempre ha existido. Claro, se estima que aproximadamente 1 millón de nicaragüenses están en territorio costarricense. Y en las últimas semanas pues ha sido una avalancha igualmente.
realmente las migraciones para nosotros tenemos que entender que en la región centroamericana hay aproximadamente 4 millones de movilizaciones cada año, ¿verdad? En la población de 55 millones que comprende Centroamérica más República Dominicana. La migración es una tendencia de portadora de futuro y está considerada en la misma ARICIP, que es el instrumento que estamos desarrollando e implementando en cada uno de los países. También es importante considerar que estas personas no solamente huyen de los temas de inseguridad en sus países, también por causa del cambio climático. Es otra tendencia portadora de futuro. Para que tengan una idea, en Centroamérica hay una zona que se llama el Corredor Seco Centroamericano, que es una zona que durante el año, en alguna momento del año, pues hay una sequía muy importante, entonces las personas pierden sus ganados, ¿verdad? Entonces tienen que moverse. Y el tema de los terremotos. También, bueno, Centroamérica es muy... Managua prácticamente se hundió en 1970. Así es. La capital de Nicaragua. Así es. Y El Salvador, que usted sabe que le dicen la hamaca ¿verdad? De Centroamérica. Está constantemente en movimiento. Y incluso eso fue lo que produjo un gran éxodo alrededor del año 2000, que muchos salvadoreños se fueron a los Estados Unidos, ¿verdad? Y a otras latitudes. Pero desde el sistema de integración, nosotros particularmente con la ARICIP estamos tratando de dar atención, como Harold decía, al tema de empleo y empleabilidad. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con la red de institutos de formación técnica y profesional, en el caso dominicano con el Infotep, ¿verdad? Lo hemos podido insertar a esta dinámica centroamericana porque partimos de la idea que, a pesar de que en algunos países de Centroamérica, en el caso de Panamá, por ejemplo, hay 50 profesiones protegidas. Imagínense, usted incluso hasta como extranjero llega a graduarse de una universidad panameña y usted si es, por ejemplo, medicina que estudió, no puede ejercer la medicina allá. ¿Por el hecho de ser extranjero? Correcto. Hay 50 profesiones allí protegidas, pero, por ejemplo, nosotros nos enfocamos más en los temas de vocación técnica profesional y, en ese sentido, lo que buscamos es la certificación de competencias. Y esto lo hemos hecho a través de la Fundación Avina y la Alianza Camina para las Migraciones. Y la concientización, o sea, cómo llevarle la conciencia a cada uno de los nacionales de los respectivos países de luchar por su país, es decir, al margen de la educación técnica profesional, ¿cómo se está trabajando esa parte? Bueno, realmente si dejamos a un lado los grandes generadores de empleo, que es el sector privado, cada vez lo que se va buscando es apoyarse en la responsabilidad social corporativa de las empresas. Entonces creo que los estados en Centroamérica están jugando su rol. Lo que sucede es que este fenómeno de las migraciones obviamente pues ha ido en crecimiento. Es algo que nos preocupa bastante, y al margen de eso también hay que sumar a los que vienen retornados de esos países. Que el programa que mencionaba con la cooperación alemana también se enfoca en esa población retornada, porque usted viene retornado a los Estados Unidos por la causa que fuere, y cuál es la salida, cómo usted va a estar, cómo va a ser su dinámica en el país. Lo primero es contar con una ventanilla de productos, ¿verdad? Lo que se conoce como servicios de prestación de servicios integrados. Usted tiene que tener acceso a salud, tiene que tener acceso a educación, a una vivienda digna, a un empleo digno, para entonces poder llevar una vida digamos, de libertades en una sociedad. El doctor Alfredo Suárez Mieses está consciente de que Haití es un tema en cuanto a todos los tópicos que toca la CISCA, pero Haití no es parte del SICA. Sin embargo, no podemos dejar de ver que sigue siendo un espacio influyente en el abordaje de las políticas, sobre todo por la compatibilidad o el espacio que compartimos acá en la República Dominicana. De alguna manera los avances y los aportes que se hacen desde la CISCA tocan el espacio, el espectro de Haití, independientemente de que no sea parte del SICA. Sí. Nosotros lo que hacemos es que acompañamos los esfuerzos que ya el país hace en materia de políticas sociales. Y se entendería, por ejemplo, que las intervenciones que realiza el Ministerio de Salud, el Ministerio, por ejemplo, de Educación, que sabemos que hay muchos hermanos haitianos que vienen y tienen derecho a la enseñanza en las escuelas dominicanas, entonces entenderíamos que de algún modo pues esos esfuerzos que a nivel regional nosotros proyectamos, pues las autoridades a nivel nacional dominicano pues se encargan de acompañar, porque estas personas, estén en condición regular o no, son habitantes que están bajo nuestro territorio. El otro día, por ejemplo, se hablaba de las estadísticas con respecto al tema de las mujeres que vienen a dar a luz aquí en República Dominicana. Y entonces, ¿cómo las consideramos?
hay que considerarlas como un territorio íntegro. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que de la parte de políticas sociales, República Dominicana ha estado brindando servicios de atención. Pero mira, el proyecto de integración de Centroamérica comenzó con los países de Centroamérica. Después se integra República Dominicana e integran a Panamá. Pero la República Dominicana y Haití están en la misma isla. No han considerado, en consecuencia dentro del mismo espectro geopolítico, no han considerado en la posibilidad de un proceso de integración de Haití. Eso se ha debatido. Muy personalmente, ya al margen de mi labor como funcionario regional del sistema, a mí me encantaría que el sistema de integración se siga ampliando. Porque, por ejemplo, está en la misma región, en la región de Sucaribe, está el CARICOM, al cual República Dominicana es observador, pero no es miembro de pleno derecho. Entonces, un poco ahí el juego de la geopolítica, si se puede decir, de influencia, porque Haití sí es miembro de pleno derecho del CARICOM. Entonces, mi opinión personal sería que estos estados pues sí puedan formar parte de un futuro cercano, en el caso, por ejemplo, de Cuba también, que comparte la misma lengua que nosotros, porque en Centroamérica tenemos a Belice, y Belice es de habla inglesa, entonces... de alguna manera Puerto Rico, aunque Puerto Rico tiene un estatus muy particular. Pero en el caso, por ejemplo, Dominicana, pues le llevó su tiempo poder llegar a ser miembro de pleno derecho, o sea que sería tal vez una condición de observador que uno de estos países si manifiesta su voluntad, porque creo que debería de ser también que ellos quieran adherirse. Además de que Haití en sí mismo es un problema estudiarlo también, o sea, yo sé que hasta ahora esta institución obviamente no la involucra, aunque como dijo ahora anteriormente, sin estar ahí hay que analizarla, hay que ver cómo impacta sobre todo a República Dominicana. Pero y cómo integrarla, señores, porque Haití es una situación, tiene una situación pero yo creo que nos afecta a todos, nos toca a todos. Debe haber una voluntad del Estado para integrarse, y yo creo que esa voluntad es interna que debe Haití primero. Pero bueno, mi pregunta viene en este sentido. ¿Cómo esta institución hace un levantamiento de la situación social de los países que lo integran? ¿Cuáles son los métodos que utiliza para retratar la realidad social de estos países? Normalmente eso se realiza a través de encuestas. Ahora mismo el gobierno de República Dominicana está levantando encuestas para actualizar los registros que tiene precisamente en el Sistema Único de Beneficiarios. Esa es la modalidad como funciona. Es un proceso de mediano o largo plazo, es un proceso complejo. Eso incluso permite que usted en un municipio determinado, en una calle determinada, usted pueda conocer que ahí vive Juan Pérez, que Juan Pérez es discapacitado, que está casado con María García, y que María García es ama de casa, tiene 3 niños, van a tal escuela. Todo ese tipo de información desagregada es posible a través de este tipo de levantamiento. La criminalidad no es un fenómeno lineal, y a veces hay en la oferta política hay mucho de la mano dura, de represión, pero en esos segmentos que se encuentran en el ámbito de interés de la CISCA es donde precisamente se previene la criminalidad. ¿Qué está haciendo la CISCA y qué recomendaciones está haciendo a los estados para que con esos aportes se pueda prevenir la ocurrencia del delito? Sí. En el sistema de integración centroamericana existe una agenda que tiene que ver con la seguridad democrática. Incluso en el pasado ejercicio de la presidencia pro tempore de la República Dominicana fue bastante activa, incluso se llegó a hacer una reunión conjunta con el CARICOM, viendo ya el problema, digamos, de la delincuencia y el crimen organizado de manera conjunta de los dos espacios. Nuestra perspectiva de lo social es que la mayoría de problemas del área de inseguridad tienen una base social. Entonces, en el momento que... Por eso es tan importante para nosotros reiterar el tema de la protección social y vincularla con la inclusión productiva, porque ahí está la complementariedad de lo social y lo económico. A la persona que usted le retira cualquier tipo de prestación, si es, por ejemplo, si está en un estrato medio, es muy posible que pueda regredir simplemente porque perdió su empleo o porque se le enfermó un hijo. Entonces, esas cuestiones nosotros la vemos de la necesidad de poder ampliar la cobertura y mejorar la cobertura. En el caso de República Dominicana, según se tiene estimado, alrededor del 86 o 90% de la población de este país tiene acceso a prestación de servicios. Entonces, el esfuerzo sería ya de poder dirigir y completar, digamos, ese deseo que hay de universalizar toda la atención. Mire, a Centroamérica, la República Dominicana y posteriormente a Panamá, le prometieron que con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos las cosas cambiarían. Algunos países de Centroamérica competían en el segundo lugar de menor desarrollo, que nunca han podido superar a Haití en Centroamérica con Bolivia.
Pero, ¿en qué medida el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Panamá y la República Dominicana ha paliado el tema de la pobreza y el desarrollo en Centroamérica? Yo creo que cada Estado miembro ha ido sacando provecho del tema del comercio tan necesario. En esta época donde las economías están integradas y el comercio internacional básicamente bastante amplio, es sin duda muy importante. Concretamente en el Triángulo Norte ya estamos viendo que a 60 y pico de años del proceso de integración, ¿verdad?, que nació en el año 51, vemos por primera vez la unión aduanera, ese sueño de los grandes centroamericanistas, esa Centroamérica morazánica, ¿verdad? Ya podemos hablar que existe una unión aduanera entre Honduras y Guatemala y se ha adherido recientemente El Salvador. Entonces, en ese sentido... ¿Costa Rica no ha entrado? No ha entrado aún. El próximo que ha manifestado interés ha sido Nicaragua y también Panamá. Será muy importante que Dominicana en su momento pues, pudiera también insertarse en ese marco. Yo creo que República Dominicana... también tiene un acuerdo, un tratado de libre comercio de hace bastante tiempo con Centroamérica y ha ido ganando espacio de influencia en ese sentido. Pero como bloque, pues somos obviamente más fuertes y con Estados Unidos pues son bastante los retos en materia, por ejemplo, todavía concretamente para el caso dominicano, según observamos, el tema de registros fitosanitarios, el tema de cumplimiento muchas veces, sobre todo porque tenemos empresas a veces pequeñas o medianas y con vocación, digamos, de exportación, pero necesita acompañamiento. ¿Y la Corte Centroamericana cómo va? La Corte Centroamericana tiene sede en Managua, ¿verdad? Todavía Dominicana no tiene designado allí algún magistrado. Es nuestro órgano judicial más importante del sistema de la integración. De hecho, nosotros hace muy poco hicimos una opinión consultiva y estamos esperando respuesta y el fallo de los magistrados en ese sentido para poder alinear nuestro esfuerzo y tener mayor claridad sobre nuestro quehacer. ¿Tiene mucho volumen de trabajo, de casos? Sí, normalmente, bueno, porque ellos atienden a toda la institucionalidad del SICA. Entonces somos muchas secretarías, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros formulamos 9 cuestionantes. Entonces habría que dar un tiempo prudente para que... Hay un tema, don Alfredo, que es el tema también, aparte de las migraciones de toda esta década, el tema de la corrupción como generador de desigualdad. ¿Qué genera la CISCA con relación a las preocupaciones que tenemos con el tema de la corrupción? En el momento que hay desvíos, ¿verdad?, de fondos o alguna práctica ilícita, a alguien le está impactando eso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, para el próximo año se tiene presupuestado 921 mil millones de pesos. Nosotros hemos venido en esta semana a República Dominicana a tener un diálogo con las instancias signatarias de la agenda que he mencionado al inicio y nosotros no estamos pidiendo una nueva partida presupuestaria. Lo que estamos es concentrando en los esfuerzos ya que están, digamos, plasmados en las distintas carteras de gobierno y aprovecharlos al máximo. Desde la Secretaría de Integración Social Centroamericana nosotros impulsamos y tenemos como principio rector de nuestro accionar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas y en ese sentido también hemos ido acompañando y fortaleciendo el trabajo bajo ese liderazgo del Consejo de la Integración Social, que eran los ministros que le mencionaba, que en el caso de República Dominicana lo dirige la excelentísima señora vicepresidenta. Nosotros vemos que cada día pues han ido reforzando estos mecanismos de transparencia. Nosotros la semana pasada presentamos en El Salvador en el mecanismo de coordinación de la cooperación a los socios de la cooperación y a los organismos internacionales que han acompañado. Por ejemplo, en el área de la integración social se ejecutaron el año pasado 23 millones de dólares. Entonces es una cantidad importante y lo que queremos es precisamente que no haya ningún desvío en el camino, porque termina afectando al que más lo necesita. Recomendaciones para República Dominicana ya en los últimos minutos que nos quedan del programa para seguir fortaleciéndose en este ámbito que queda en el espectro de la CISCA. Yo creo que Dominicana lo está haciendo muy bien. Obviamente lo que esperaríamos es que el crecimiento económico se pueda mantener para que los niveles de prestación continúen en esa misma medida, sobre todo que el país entraría en un proceso electoral próximo. Nosotros destacamos el rol de cómo está organizado el diseño institucional del país, la claridad que hay, la separación de funciones, sobre todo en la gestión de las políticas sociales. Eso es algo que nosotros destacamos y estimulamos para que los demás países miembros de la región puedan también emular el quehacer de República Dominicana. Muchas gracias a nuestro querido invitado del día de hoy, don Alfredo Suárez Mieses, quien
nos ha dado un espectro bastante interesante de lo que hace la Secretaría de Integración Social Centroamericana. Debe repetirse la visita. Debe repetirse, o mejor dicho, vamos a tratar de hacer una especie de memorando de entendimiento para que cada vez que venga tenga obligatoriamente que pasar por acá, así es. por la Gaceta de la Nos Zeta. honra con su presencia. Claro que sí, este espacio evidentemente es suyo y de todos los propósitos que tanto pueden beneficiar a la República Dominicana. Así que está de más reiterarle que los micrófonos de la Gaceta están siempre a la disposición y abiertos. Muchísimas gracias a todo el equipo y al público que nos ha escuchado. Les esperamos también en Panamá y en toda Centroamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy, así que nos vemos y nos escuchamos el sábado que viene en la Gaceta de la Zeta. Feliz tarde. La Gaceta de la Zeta.